adoración, a usted damos toda exaltación, porque solo usted es digno. Usted es el Dios que nos ha dado vida y vida en abundancia. Usted es el Dios que nos ha hecho libres, Padre, para que le adoremos, para que le exaltemos a su nombre, dando toda gloria, Señor. Reciba la alabanza, reciba la adoración de este pueblo que le adora, que le exalta, que le alaba en esta hora. Oh, bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. A él damos gloria, honra, alabanza, adoración y exaltación por los siglos de los siglos, porque solo Él es merecedor de alabanza. Oh, muchas gracias, Señor, en esta tarde. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Muchas gracias, 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 gracias. Denle ese aplauso a Jesús y con eso siempre. Permaneciendo llenos. Y el asunto es que si no estamos llenos, ¿cómo permaneceremos llenos? Aleluya. Para permanecer llenos es que hay que estar llenos y estamos llenando siempre. Amén. Porque en las dificultades, en las adversidades de la vida y a veces en nuestro mal proceder, tendemos a vaciarnos. Aleluya. Acuérdense que el Espíritu Santo se entristece. Por eso Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, fuimos sellados cuando aceptamos a Cristo, cuando levantamos la mano. Eso lo dice en Efesios capítulo 1, verso 13, que oyendo el oído el evangelio de nuestra salvación, o sea, la palabra, venimos y aceptamos a Cristo, fuimos sellados. Pero el Espíritu Santo, oiga, viene y mora en nosotros. Y cuando nosotros dejamos de creerle a Dios, Él se entristece, ¿sabía usted eso? Cuando nosotros dejamos de creer a la palabra de Dios, Él se entristece. Cuando nosotros nos enojamos y gritamos, dice el verso 31 del capítulo 4 de Efesios, dice que nos entristecemos, que se quite de nosotros toda gritería, toda maledicencia, esas cosas que a veces brotan ¿de qué? De nuestra vieja naturaleza. Y hay una gran importancia en este último tiempo de ser llenos del Espíritu de Dios y de mantenernos llenos. Aún la Biblia dice que Jesús mismo estaba lleno del Espíritu. Lucas capítulo 4, verso 1 adelante dice: pero Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado por ¿quién? Por el Espíritu al desierto. No les quiero hablar lo que pasó en el desierto, algunos lo saben, pero si no lo saben, léalo. Lean lo que sigue diciendo, capítulo 4 de Lucas y Mateo capítulo 4, repite lo mismo. Pero después dice la Biblia que volvió en el poder del Espíritu y vino a su ciudad donde él creció y fue a la sinagoga. Eso está en el 4:14 en adelante, pero en el 16 sigue diciendo que fue a la sinagoga y le dieron un libro, y el pergamino que le habían dado era del profeta Isaías. Y en el verso 18 Jesús empezó a leer y a decir: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y dice: por cuanto me ha ungido Dios. Oiga la importancia de que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no vamos a poder hacer nosotros la obra de Dios. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no vamos a poder ser testigos del Evangelio de Jesucristo. Necesitamos hoy más que nunca pedirle al Señor que lo llene de su Espíritu Santo, que nos llene. Quiero que veamos al capítulo 4 de Lucas, al verso 18. Quiero que lo leamos para que a usted le quede muy claro. Oiga lo que dice el verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. O sea que el que tiene el Espíritu de Dios, no hay necesidad de rogarle que hable de la palabra de Dios. Vamos a ver algunos puntos a través de la Biblia de la gente que sí de veras está llena, y usted va a conocer a través de la Biblia los que están llenos y los que están vacíos. Aleluya. No porque lo diga yo, sino porque la Biblia lo especifica, la Biblia lo esclarece, la Biblia lo dice. Por eso es que Pablo, cuando escribe esta carta a los Efesios, le dice ahí en el verso que leímos: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. O sea, el vino no produce nada bueno. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Porque Pablo era un hombre que había sido lleno del Espíritu. Cuando Ananías fue a orar por él, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que ore por ti, para que recobres la vida y sea lleno del Espíritu Santo. El que está vacío del Espíritu, hermano, no se deleitan que las cosas le estén marchando apacibles a su alrededor. Aleluya. No sé si entendieron lo que dije. Aunque no tenga muchas circunstancias difíciles, no se goza. El que está vacío del Espíritu busca deleitarse en otras cosas que no son referentes a las cosas de Dios. El que está vacío del Espíritu busca deleitarse en música mundana. ¿Se fue el amén aquí? Busca deleitarse en lo que ofrece el mundo. Pero el que está lleno del Espíritu busca deleitarse en Dios, anhela más de Dios, sabe que Dios es santo, sabe que Dios es puro, sabe que Dios es fiel. A su nombre. Dile, hermano, que quiere seguir, necesitamos ser llenos, dígale. Jesús le dijo a los discípulos, Lucas capítulo 24, verso 49, dice: quedaos en Jerusalén hasta que recibáis la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Que en los postreros días Dios iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne, no solo unos escogidos, no, sobre todo el que creyere, sobre todo el que le abriera su corazón a Jesús, sobre todo aquel que se arrepintiera de su pecado, es alto y candidato para ser lleno del Espíritu de Dios. Aleluya. Eso lo había hablado Dios a través del profeta Joel, y usted los conoce muy bien. Joel capítulo 2, verso 28. Amén. Entonces Jesús le dice: quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa, no se muevan de ahí. Porque le dice en el verso 8, los discípulos, desde el verso 8 del capítulo 1 de Hechos, los discípulos se le acercan a Jesús en el verso 6 y le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús les dice: no os toca a vosotros saber las sazones o la potestad que el Padre puso en su sola potestad. Porque ¿saben por qué los discípulos le preguntan? Porque ellos habían caminado con Jesús. Entonces dije: bueno, ya se nos va a ir. Y entonces nosotros, ¿qué va a pasar? No me estoy contradiciendo con lo dije. ¿Se recuerdan el tema del martes? ¿Cuál era? Ese mismito, no lo dejes ir. Se lo voy a explicar un poquito más, porque hay gente que como que contradice la palabra. Porque Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que Él venga. Si yo no me fuera, no les enviaré el Consolador. Claro que sí. Les hablaba yo que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba en humo, en truenos, en relámpagos, en fuego, en nube. Y Jesús vino y nació y fue hecho semejante a nosotros los hombres. Amén. Y murió y resucitó y con un cuerpo ya glorificado. Jesús tenía que dejarse ver, ir por los discípulos, porque después que Jesús se fuese, es totalmente por la fe. ¿Me están entendiendo lo que dije? Hay gente que para decir gloria a Dios, cuando dice: aquí está Jesús, espera a ver si está Jesús, es por la fe. Él está aquí por la fe. Él vive dentro de usted por la fe. Si usted no lo cree, no está en usted. Pero yo creo que Él vive dentro de mí. Que Él es el que me guía, que Él es el que me ayuda, que Él es el que me sostiene. Y creo que el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida eterna.
dice gloria a Dios. Entonces ellos pensaban, dijeron, bueno, ¿qué puesto nos iba a dejar? Querían poder político. Los discípulos, ¿usted se recuerda con los que iban camino a Emaús? Dijeron, bueno, nosotros pensamos que él iba a redimir, y sí, él iba a redimir a Israel, y no solo a Israel, sino a todos nosotros. Pero ellos pensaban que era una redención literal, que los iba a sacar de la esclavitud de los romanos y que ya no iban a ser más esclavos. Esa era la mente todavía de los discípulos, y por eso Jesús tiene que presentarse, y por eso Jesús tiene que aparecerse, y por eso Jesús tiene que irse al cielo, que ellos lo vieran allí. ¿Entienden? Pero le sigue diciendo el verso 8, pero recibiréis. Oiga, ¿en qué concuerda cuando Dios le pregunta que vas a hacer algo y Israel, vas a restaurar el reino de Israel en ese tiempo? Cuando él le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. En pocas palabras, ustedes quieren un poder aquí político, un poder terrenal. No, yo no vine a dar un poder político, yo vine a dar un poder espiritual, donde los demonios se sujetan. ¿Cuántos adoran a Dios todavía? ¿Cuántos adoran a Dios todavía? Porque alguien puede ser el gobernante de una nación, pero un demonio no se le sujeta. Pero a un hijo de Dios que tiene el poder de Dios, los demonios se le sujetan. Levante esa mano y adora. Al que está lleno del Espíritu, los demonios huyen. Cuando ese hombre y esa mujer suelta una palabra. Por eso la importancia de estar llenos. Pero recibiréis poder, le dice el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces ustedes me van a ser testigos. Y lo que les decía anoche, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo? Cuando estemos llenos del Espíritu. Y vemos a través de la Biblia que después de Jesús, si usted lee Hechos 1, verso 1 en adelante, dice que Jesús se les apareció durante 40 días con pruebas indubitables, o sea que pruebas que no tenían que dejar duda que él era. Aleluya. Y después de 40 días, a los 10 días, el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban en el aposento alto. Aleluya. Pero se cree que al principio, porque Pablo, hablando a los Corintios en el capítulo 15, dice que se le pareció a más de 500 hermanos el Señor. Entonces se cree que esos más de 500 estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Pero como no vino el día 41 ni el día 42, estoy hablando después de los 40 días, pero si se lo hablo el 1, el 2, el 3, pero acuérdese que después de 50 días que Jesús ha resucitado es cuando desciende la promesa del Padre sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Y a mí me impresiona, ¿sabe por qué? Porque esta gente, si de veras tenía una misma meta, hermano, un mismo propósito. Yo quisiera que la iglesia venga a este lugar con una misma mente, que es adorar a Dios, una misma meta, que es bendecir el nombre del Señor, con una misma meta, que es recibir lo que Dios tiene para usted. Usted venga creyendo que el Dios que viene a adorar aquí no es un muñeco, no es un pedazo de madera. Él tiene poder para ayudarle, Él tiene poder para la victoria, Él es poderoso para obrar. Dice que estaban, cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, dice que estaban todos reunidos y estaban unánimes, estaban juntos, estaban en armonía. Y de repente dice que vino como un viento recio y sopló sobre donde estaban ellos, y se les aparecieron como llamas de fuego asentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos, y empezaron a hablar en otras lenguas, y hubo un estruendo, hubo un
O sea, no podemos emplacar a Dios que solo opera de esta. No, Dios quiere, miren, Él se manifiesta como Él quiere y como Él le place. Y hay muchas maneras. Aleluya. Como Dios se manifiesta. Pero ahí, y cuando Dios quería sembrar temor, y cuando Dios quería que se dieran cuenta que de Dios ha sido unas manifestaciones poderosas. No sé cuántos entienden lo que yo estoy hablando aquí en esta hora. Aleluya. Cuando se manifestó en el Sinaí, el monte temblaba y humeaba. Habían truenos, habían relámpagos. Le decían a Moisés: no, Moisés, habla tú por nosotros. Porque el que se acercaba y andaba mal se moría. Si una gran bestia traspasaba el monte, se moría. Eso es lo que hace la gloria, la presencia de Dios. Infunde temor al hombre. Que el hombre sepa que Dios es un Dios santo y poderoso. Cuando levanta la mano y hace la gloria de Jehová. Necesitamos la llenura. Necesitamos ser llenos. Esto después que fueron llenos, hermano. Oiga, la gente les oía que hablaban. En esa manifestación ahí, les oían hablar en lenguas terrenales. ¿Qué les quiero decir con esto? Que había otros de otras naciones y les entendían. ¿Entendían? Una de las manifestaciones o una de las cosas que hacen ver que un hombre y una mujer está lleno del Espíritu es que habla en otras lenguas. No porque han aprendido chino e inglés, no. Aleluya. Una de las evidencias, y lo voy a probar por la Biblia, que el que está lleno habla en otras lenguas. Porque no es Él el que habla, sino el Espíritu Santo a través de Él. Por eso es que la Biblia dice que el Espíritu mismo nos ayuda a nosotros cuando en la debilidad. Romanos 8:27 dice que Él mismo gime por nosotros con gemidos indecibles que a veces nosotros no entendemos, pero que sí Él entiende la necesidad que hay en el corazón. Y Él entiende. ¿Usted oye, hermano? Es el Espíritu que vive. Y usted que se queda, ¿será de Dios o no será de Dios? Usted mejor métase de rodillas, váyase a clamar y vaya a decirle: también libre por mí, también ayúdame a mí. Cuando levanta la mano y adora, vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos 2:4 dice que empezaron a hablar en otras lenguas. Vamos a la Biblia, Hechos 10:44. ¿Cuál era? 46, 10:44, 46. Se lo leo rápido, no lo he encontrado, anótelo si quieren. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Verso 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aleluya. ¿Cómo los oían que hablaban? En lenguas. Ahora, no son lenguas aprendidas tampoco. Como hay lugares que les enseñan a hablar en lenguas, les enseñan a danzar. No, eso es lo que el Espíritu da. Es cuando el Espíritu desciende sobre alguien. Ahora, a mí me impresiona aquí, porque si usted lee Hechos, cuando Pedro manda y dice que para ellos es la promesa para sus hijos, capítulo 2, verso 39, y dice que para todos los que el Señor nuestro Dios llamare, primero los manda a bautizarse y les dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, por eso les dije la multiforme manera de obrar de Dios. Nuestra mente finita no entendemos muchas veces las cosas. Yo siempre digo, si uno
escupiendo en la tierra y haciendo el lodo con la saliva y untándole a alguien que esté ciego, usted me descalifica 100%. ¿Verdad que sí? ¿Pero qué hizo Jesús con un ciego? Por allí dijo alguien que cuando el diablo vio a Jesús haciendo lodo, dijo: ¿y ahora qué va a hacer este? Si la primera vez que tocó el barro fue para ser un hombre. ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos levantan la mano y dicen gloria a Dios? Porque eso lo hace Dios. Ahora, nunca nosotros digamos que entender a Dios, obedezcámosle a Dios. Habrán cosas que para la mente humana son locura. El evangelio es locura para los que se pierden, mas para nosotros es poder de Dios, es potencia de Dios para salvación. Gloria a Dios. Aquí, y aún los que andaban con Pedro Sicao, también los gentiles reciben, inician bautizar y están recibiendo cualquiera juzgado. Hello. Somos fáciles, no se preocupen. Siempre han existido, pero aprendamos. Aprendamos a ser mejor. No juzguemos por juzgar. Aprendamos. Aleluya. Se quedaron atónitos. Oiga, hablando les estaba Pedro. Predicando, ¿dónde estaban? En casa de Cornelio. Les estaba predicando el mensaje. Y él está hablando cuando el Espíritu sopla y viene sobre los que están ahí, y fueron llenos y empezaron a hablar en otra lengua. Aleluya. No se incomoda si de repente en medio de la predicación alguien se levanta y empieza a danzar y a hablar en lengua y a adorar a Dios. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? A su nombre. ¿Qué más? La Biblia nos enseña de eso. Hechos, capítulo 19. Cuando había algunos que no habían recibido y dijeron: ni siquiera hemos oído si hay espíritu. Vamos a la Biblia. 19, verso 6. Se lo leo solo el verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Se recuerdan de cuando Pablo llega donde ellos le dicen: pero ustedes fueron bautizados por el Espíritu? El bautismo y la llenura es una misma cosa. Ahora, el sello es otra cosa. El sello es cuando alguien acepta a Cristo, ya queda marcado como propiedad de Dios. Pero después hace falta la llenura. Los discípulos, ¿cuál fue el sello? La regeneración. Y Jesús les dio a recibir el Espíritu. ¿Se recuerdan? Juan capítulo 20, si no me equivoco. Los discípulos, pero no solo quedaba ahí. Ellos tenían que recibir la llenura, el bautismo del Espíritu. Amén, aleluya. Les dije que una de las características o una de las cosas que se le ve a un hombre, a una mujer lleno del Espíritu, es que habla en otras lenguas. Ahora, no porque habla en otras lenguas yo le voy a hablar. Pablo dice a los corintios que él es el que más lenguas habla, pero dice que la congregación prefiere hablar 4 palabras con el entendimiento que un montón de palabras para que nadie lo entienda. Pocas palabras. Aleluya. ¿Usted entiende? Que cuando estemos ahora en la banca, usted si quiere hacer todas las oraciones en lengua, déjale, que no hay problema. Está hablando usted y Dios misterios que nadie de los demás se le va a entender, pero Dios sí se los entiende. El Espíritu que vive por usted sí se los entiende. Pero si está predicando o está orando aquí, ore con el Espíritu y también con el entendimiento. ¿Entienden la diferencia? Que es orar con el entendimiento, saber lo que usted está hablando. Y por eso es que también nos manda a nosotros que si hablamos en lenguas extrañas o lenguas que desconocemos,
pidamos a Dios la interpretación de ella para entender. Y estamos pidiendo los dones del Espíritu. Y eso lo da ¿quién? El Espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu. ¿Y para qué es eso? Para la edificación de la iglesia. Entonces les dije que una de las evidencias es que se habla en otras lenguas. ¿Cuál otra? 2. El que está lleno del Espíritu Santo habla con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a la Biblia. Hechos 4:31. Lo que usted lea hoy. Hechos 4:31 dice, si no lo buscamos no se preocupe. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es que el Espíritu, Jesús hablando de él dijo, cuando él venga os recordará todas las cosas que yo os he hablado y os he dicho. Amén. Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Entonces, por eso es que de Pedro, de Juan, y decían, ¿de dónde tienen tantas palabras estos? Si son del vulgo, son sin letra. O sea, no había significados. El que está lleno del Espíritu, aunque no sepa ni leer, pero cuando habla de Cristo, habla con poder y autoridad. Y los demonios se les sujetan en el nombre poderoso de Jesús. El que está lleno del Espíritu, aunque esté en la tormenta, se le ve la cara de gozo, de felicidad, y que está seguro a quien adora. Entonces, el que está lleno del Espíritu no está ahí. Las tiendas me pierden, no sé cómo hablo. Me tiemblan las piernas. El que está lleno suelta lo que Dios le da y lo suelta sin temor, porque sabe que el Espíritu lo ha guiado a orar, lo ha guiado a leer, lo ha guiado a hacer la voluntad del Padre. Amén. Y no se puede ser testigo si no está lleno. El que está vacío hay que empujarlo, hay que animarlo, hay que motivarlo, hay que andar siempre haciendo eso con él. Pero el que está lleno, él empuja a otros. El que está lleno, él motiva a otros. El que está lleno, él es ejemplo para otros. El que está lleno lo demuestra con hechos y no solo palabras. El que está lleno hace la obra de Dios. Por eso que Jesús dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Sobre cuántos está el Espíritu de Dios aquí? Vamos a ver maravillas. Porque los discípulos vieron maravillas y hacía Dios milagros extraordinarios a través de ¿quién? De los apóstoles. ¿Después de cuándo? Que fueron llenos. Vamos a ir avanzando. Número 3. Oye, los llenos del Espíritu se gozan por padecer por el Evangelio y no lo detiene nada. No sé si oyeron lo que dije. Los que están llenos del Espíritu se gozan cuando parecen como cristianos, no cuando parecen por entremeterse en lo ajeno. No cuando parecen por andar chismeando y después se le hace un cuchichi y vayan para donde van. Porque los que están llenos del Espíritu se hacen revolúes en el Espíritu, es hablando la palabra, es dándole gloria a Dios, alabando la gloria de Jehová. Pero el que anda en la carne hace revolú chambeando.
solamente por el Espíritu, Romanos 8:13, podemos hacer morir las obras de la carne. No hay otra manera. Entonces necesitamos ser llenos. Porque llenos del Espíritu, la carne va a estar sujeta. Y el que tiene el Espíritu tiene discernimiento y sabe que conforme a la carne no se puede agradar a Dios. Que la carne no le gusta sujetarse a la ley de Dios. ¿Saben qué es lo que se hincha siempre en nosotros? ¿Saben qué es lo que nos hace resistir al Espíritu y a la palabra? La carne. ¿Saben lo que nos hace volvernos duros y murmurar y criticar y hablar y no recibir el mensaje? La carne. Y a mí me demuestra que todo aquel que está en esa condición, entonces quiere decir que está más alto el nivel de la carne que del Espíritu. Alimenta más la carne. ¿Cómo se alimenta la carne? En muchas maneras. No piense usted que solo el pecado de la carne se alimenta también durmiendo y comiendo. Aquel que lo ayuda, aquel que no se levanta a orar, aquel que no dice, no, yo tengo que levantarme, el frío está bueno, pero y la cobija me llama, y la cama está calentita, pero Dios me alaba, la gloria de Dios. Entonces es un candidato gobernado por la carne. Entonces, ¿qué pasa? Viene al culto, lo siente cansado, lo siente aburrido, no puede levantar, solo se goza. Le gusta instar a otros que alaben, y cuando él está se le pega la venta al paladar. Cuando él está en la venta, no hay alabanza, no hay adoración, hermano, se le ve la carita de sueño, la carita de tristeza, se le ve. Le dije que el que está lleno del Espíritu se goza de qué le dije, de padecer por el Evangelio. Y no le tiene la vamos a Hechos, capítulo 5, verso 40 al 42. Se los leo si no lo quieren. Dice, verso 40, y convinieron con él, porque Gamaliel les dijo, oigan ustedes, si esta obra es de los hombres se va a desvanecer, pero si es de Dios no la van a poder parar ustedes. Y usted sabe la historia, si no, léanlo usted en su casa. Yo quiero leerles el 40. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, oigan, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido entendidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Del nombre de quién? De Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El que está lleno del Espíritu, hermano, cuando le buscan hacer otras palabras, él habla de la palabra. Da vergüenza oír cristianos que hablan de fútbol, que hablan de las novelas. Es una pena. Tienen años de ser evangélicos y cuando se reúnen a platicar es de fútbol, y a otros del hermano, otros del vecino, otros de alguien. No, hablemos de Jesús. El que está lleno del Espíritu habla de Cristo y de la palabra de Dios. Y le dijeron, no hablen más en eso. ¿Dejaron de hacerlo? No. Gloria a Dios. Más Pedro les tiene que decir después, buscad vosotros a quién es necesario obedecer, a Dios o a los hombres. Ahora, por ese texto algunos se van. Dicen, al pastor o los líderes no le obedezco, le obedezco a Dios. Eso no es así. Ahora, si yo le impido que vaya a predicar, es claro, obedezcale a Dios, vaya y predique. Pero hasta aquí no hay nadie que me diga que yo le dije que no saliera a predicar. No hay nadie que me diga que yo le impedí que no fuera a visitar.
Pero no hay nadie que me diga, yo sentí regalarle 20 pesos a alguien y el pastor no me dejó dárselo. Déselo si el cheque le quiere dar gloria a Dios. Si siente de Dios, déselo. Y Dios le va a proveer. Y Dios lo va a bendecir porque Dios es fiel. Se fueron los amenes aquí hoy. A su nombre, gloria. Algunos agarran ese versículo para hacer sus antojos. No saquemos la palabra del contexto. No. Ahí ellos, ¿por qué le dicen eso? Porque querían prohibirles que hablasen y enseñasen al pueblo en el nombre de Jesús. Eso es lo que ellos querían parar. Que no hablasen más, que no predicasen. Pero algunos no necesitan, hermano, una amenaza para enmudecer. Hay muchos mudos aquí. No le hablan al vecino, no le hablan a nadie del evangelio. Es más, y bendicen el nombre del Señor en el templo. Usted se imagina. Yo sé que ahorita la fiebre, el virus y la gripa, dice el mundo, si la gripe, y como le llaman de muchas maneras, la gripe, el catarro y muchas cosas le incomodan. Oigan que se vaya, aleluya. La garganta se le va a ir limpiando, se le va a ir despejando. ¿Cuántos adoran? Los llenos del Espíritu, hermano, oigan, esos se recuerda de una historia muy conocida, Hechos 16, ya casi todo, pero por los hermanos que empiezan. Lean Hechos 16, 25 en adelante, pero a medianoche, igualito que el camino de salvación, que son las 4 de la tarde, se quieren dormir al mundo. Aleluya. Y Pablo y Silas eran las 12 de la noche y estaban amarrados y sangrando la espalda porque los habían azotado, no porque habían golpeado a alguien o los habían agarrado manejando sin licencia. Aleluya. O porque los habían agarrado manejando borrachos. No, los azotaron y los encarcelaron por echar fuera un demonio. Pero aún así a medianoche Pablo y Silas oraban como los de Camino de Salvación. En penitencia están algunos en la banca. En penitencia, hermano. No abren la boca. Aleluya. Y lo duro es que a veces en el altar decimos, orar es hablar con Dios, y ellos están. El pueblo de Dios dice amén. Me vieron serio. Aleluya. ¿Saben de qué manera oraban eso? A ellos los metieron en la cárcel de más adentro, pero los otros presos que estaban allá más largo, ustedes saben que las cárceles solo son cuadritos cerrados, no hay agujeros. Hermano, en aquel tiempo eran peor que los de hoy. No hay ventanas donde salga el eco de la voz. Pero estos tipos oraban con todo y cantaban, y los otros presos los escuchaban. Si todos aquí los pudiéramos orar como oraba Pablo y Silas, este lugar se estremeciera. Y Dios ya nos ha dado experiencia. Una vez se estremeció aquí. Y Dios está con nosotros. Pero Dios quiere que veamos cosas mayores. Dios quiere que todos seamos llenos, no unos cuantos. Amén, aleluya. Levantando la mano y dijo, ¿a qué hora termina el pan? Aleluya. La sopa de marisco me está esperando. No, no me quiero. Aleluya. Levante la mano y diga, gloria a Dios. Lo que más me impresiona de ellos, ¿saben qué? Dios al ver esa determinación, hizo que los cielos se movieran.
Eso hizo que la presencia descendiera. La cárcel tembló. Las cadenas se rompieron. Las puertas se abrieron. ¿Saben por qué hay veces que no se nos abre puerta a nosotros? Porque no hay esa unidad. ¿Saben por qué a veces no vemos lo que Dios en verdad quiere? Ustedes piensan que el deseo de Dios es que nosotros un culto estemos echando fuego y otro culto ni humo echando. No. Equivocación. La Biblia dice en Proverbios 4:18 que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. ¿Cómo empieza a alumbrar el sol? Las partes donde está despejado, pero ya cuando el sol va a lo alto, alumbra todo. Pero hay unos que no solo siempre alumbran el mismo pedacito. No se ve el aumento. Aleluya. ¿Usted entiende? No veo un día deleitándose, vino el hermano Manuel y lo sacudió y una palabra. Y uno sale murmurando al pecador. ¿Para qué pita, hermano? No me diga, hermano Manuel, se lo está viendo eso. Pero después, mire, el que está lleno del Espíritu proviene de su interior el gozo. Amén. Aleluya. Del interior de su ser. Jesús lo dijo: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, Juan 7:37, de su interior correrán ríos Aleluya. de agua viva. Aleluya. Aquí voy a soltar algo. Voy a soltar algo, no para que usted que está haciendo deje de hacer, pero voy a soltar algo para que aprendamos. El que está lleno del Espíritu, cuando hace las cosas, las hace con gozo, con determinación, no importando que otros no hagan. Él sabe que de Dios va a recibir la recompensa y no se queja de los demás. Se fueron los amigos aquí ahora. Aleluya. Ser que está lleno. Pero yo les voy a decir otra verdad. Si hacemos y nos quejamos, aunque es difícil, pero es mejor que no hagamos. Se fue lo menos. Aleluya. Porque el que se queja pierde la recompensa. Así que lo que hagan, háganlo con gozo, con alegría, y será recompensado allá arriba. No se oyen los amenes ahora. Aleluya. Sigo. Amén. Les dije el número 4. Número 5. Los llenos del Espíritu usan lo que Dios les ha dado para bendecir a otros y que el nombre de Dios sea exaltado. Oiga eso. Por eso que Jesús dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios. ¿Para qué? Para dar libertad a los cautivos. ¿Para qué? Para abrir la puerta a los que están encarcelados, a los que están aprisionados, a los que están ahí, y para hacer las cosas buenas. Para eso. Cuando estamos llenos del Espíritu, oigan, hacemos lo que a Dios le agrada. No es para vanagloriarnos nosotros, no es para creernos más. Es más, ustedes nunca me han escuchado decir a mí: esta es la mejor iglesia. No. Que Dios nos ayude. Siempre he creído que donde quiera hay un remanente que se guarda para Dios. Yo les he dicho, yo he ido a predicar a lugares que se ve un libertinaje tremendo, pero en medio de eso he visto gente que anda honestamente. Y les he dicho algo más. He visto que esas iglesias que son bastante así, como que son más esforzadas y como que más unidas. Hello. Se fueron los amenes aquí. Yo lo he visto, no sé si estoy equivocado.
Pero lo he visto. He visto eso. Entonces, nosotros nunca, miren, el mensaje de nosotros no es ir a predicar el mal de otro, es ir a hablar las buenas nuevas de salvación. Yo felicito a los hermanos que están yendo al instituto, es una bendición. Pero usted tiene que colar todo a la lupa de la palabra de Dios y con la guianza del Espíritu. Pero con la guianza del Espíritu, que el Espíritu lo guíe. Hay que hacer como los hermanos de hombres de Atenas. ¿Se recuerdan? Los atenienses siempre estaban escudriñando a ver lo que les decían, si era cierto, a la luz de la palabra. Con la palabra hay personas, acuérdense lo que dice la Biblia, que algunos, creyéndose haber sido muy sabios, se volvieron necios. Aleluya. Necios. Que tanto han aprendido que a veces después que ya no hayan, que ya se creen, tuercen las escrituras. Y por eso es que Juan escribe y dice, primera carta de Juan capítulo 2 verso 27, pero vosotros tenéis la unción, la cual habéis recibido, la cual os enseña todas las cosas. ¿A qué unción se refiere? Al Espíritu. Dice, y os hará recordar todo lo que os he dicho, dice el Señor. ¿Por qué escribe eso? ¿Y por qué queda escrito? Porque andaban unos encubiertos falsamente. Y por eso nosotros tenemos que tener el Espíritu, porque el Espíritu nos da discernimiento y la Biblia nos manda a probar los espíritus, a examinar la profecía. Aleluya. Sí, usted no puede echarse todo. No, pruebe, examine, no es pecado. La Biblia nos manda a ver si es de Dios o no es de Dios. Pero para eso necesitamos estar llenos del Espíritu. Cuando estamos llenos, oiga esto, tenemos un corazón perdonador. Vamos a la Biblia. Ya voy terminando, no se preocupen. Hechos capítulo 7, verso 55, oiga lo que dice la Biblia. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. ¿Cómo estaba Esteban? ¿Lleno de qué? ¿Quién era Esteban, hermano? ¿Se recuerdan ustedes? Era uno de los diáconos. Era un diácono. Ahora, la llanura, hay gente que dice, los diáconos, no, la llanura es para todos, no es para los diáconos. Nada más que le estaba preguntando a si sabía. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saulo. ¿Quién era ese Saulo? El mismo Pablo, que después le cambian el nombre. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Verso 60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
¿Entiende eso? Si usted le hicieron cosas allá el año pasado y todavía las trae, esta tarde venga a que se las quite el Señor. Pero vayamos al hecho, vayamos a la acción. No que oír por aquí, seguir la misma vida. Si seguimos la misma vida, no van a haber cambios. Y si no hay cambios, no volamos cuando suene la fe. ¿Usted entiende qué es eso? Perdonar y perdonar como Dios perdona. Como Dios perdona, no se acuerda más de nuestras iniquidades. Y cuando dice no se acuerda, no es que no se le olvide, no, es que quiere decir que no nos va a pagar conforme nosotros merecíamos. ¿Usted entiende eso? Eso es perdonar. Amén. Y usted decía, ay, me voy a vengar. No, más bien diga, voy a invitar a mi hermano, habló mal de mí. Pero esta es la tarde que me lo llevo al chinito. Ojalá unos cuatro hayan hablado mal de mí, para que me lleven al chinito. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios todavía? Amén. Pues sí, y perdonarnos y amarnos de verdad, hermanos. ¿Sabía usted que las raíces de amargura son estorbo y no solo contaminan al que las tiene? Mire, no se siente a la par de un amargado usted. Aleluya. Ay, Dios mío. Eso está fuerte. Lo va a marcar a usted también. No se siente a la par de un apagado porque lo va a pagar a usted también. Aleluya. No se asiente a la par de un somnoliento dormilón porque le va a pasar el sueño a usted también. Aleluya. Siéntese como uno que está encendido para que se sienta usted. Y aquellos que se sientan solos no vayan al lugar, entonces ¿qué pasa? ¿Dónde están? Aleluya. Oiga, Esteban dice, no les tomes en cuenta. ¿Y qué le están haciendo? Matando. Y usted, ay hermano, ni media palabra ha dicho de Esteban. Ese viejo está por encima. Aleluya. Esa vieja manera de vivir, esa vieja naturaleza está vivita. Por eso es que Jesús dice, si alguno quiere venir después de mí, ¿qué hay que hacer? Negarse. ¿Qué es negarse a uno mismo? Es morir al yo. Por eso es que Pablo, aunque lo apedreaban, no dejaba de predicar. ¿Por qué? Porque estaba lleno, había muerto la carne, vivía. Por eso es que él dice, oiga, ya no vivo yo, mas ahora Cristo. Nosotros repetimos el texto, hermano, pero a veces estamos hablando, para ver la buena que le mas ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Para aquel que me salvó. ¿Usted entiende qué es eso? Sí, nosotros hay textos que lo repetimos, hermano, pero a la hora de la práctica estamos lejos. Claro. Yo le decía un día que cantamos el coro, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo y el sábado también. Y al llegar el domingo sigo con el gozo, y yo no le pego gozo, hermano. Miren, a veces cantamos por cantar. No nos impacta a nosotros, y cómo vamos a impactar a los que nos están oyendo ahí. Hello. Se fue. ¿Qué dije? Mire, a veces, hermano, ni nosotros nos emocionamos
carne le dice, brábate, enójate, no alabe, mírame, mejor cierra las manos, mejor acontece, mejor decir gloria a Dios, mejor arrugas, algunos le ven, mira arrugas aquí en la frente, dejo de decir gloria a Dios, me están hablando, me están jalando, pero me voy a levantar, me voy a despertar, yo quiero ver la gloria de Dios. Pero para ellos, miren, hay que ser lleno. Yo les voy a decir una cosa. Miren, esta batalla no podemos ganarla ni con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con el poder del Espíritu Santo. El yugo solo se pudre por causa de la unción. No hay nada más que pudre el yugo, la unción. Entonces cuando el Espíritu lo llena a usted, usted es libre. Por eso es que Jeremías decía, yo traté, y él dijo, no me acordaré más de ti, no hablaré más en tu nombre. Eso fue un momentito de que el viejo se levantó. Resucitó el viejo. Pero como había aquel fuego metido en su hueso, y ese es más poderoso que el viejo, hermano. Aleluya. Dice, no obstante, había un fuego metido hasta en mi hueso, al cual traté de sufrirlo, pero no pude. No pude. O sea que tuvo que seguir hablando, tuvo que seguir declarando la palabra. Es el que está lleno. Amén. El que está lleno. Y oiga, y de lo que tenemos estamos, cuando le dije que cuando estamos llenos, usamos lo que Dios nos ha dado para bendecir a otros y para que el nombre del Señor sea exaltado. El que está lleno del Espíritu no es tacaño. Aleluya. No es tijuicio. No es mentiroso tampoco. Aleluya. El que está lleno del Espíritu no busca vanagloria, cosas así. Ananías y Zafira le fue mal, ¿se recuerdan? Porque ellos querían fama y querían engañar a la vez. Y así hay mucha gente que quiere engañar a veces. Aleluya. Gana 500 y pone 20 de 10. Gana 800 y pone 30. Y como que dice, para que digan que es menos. Esta gente que fueron llenos, dadivosos, vendían las propiedades, iban, algunos dicen, ¿dónde habla el tiempo del Nuevo Testamento? ¿Dónde está? Si habla, claro que habla, pero no ese es el tema. Pero lo que quiero decir es que vendían las propiedades y lo ponían todo a los pies de los apóstoles. Ay, hermano, y eso era para la viuda. Dice la Biblia, eran las viudas contadas de cuánto, de 60 años en adelante, y que no tuvieran hijos, que no tuvieran, porque dice, la que tenga hijos, que sus hijos las mantengan. Se fueron los amenazas. Porque hay un montón de gente hablando un montón de locura, porque no tienen el Espíritu. ¿Entienden? Y habla un montón de detalles, ahí está un montón de detalles. Pero el que está lleno del Espíritu hace la obra de Dios. ¿Qué le dijo Pedro y Juan al cojo que tenían a la puerta del templo? ¿Qué le dijeron? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Hermano, voy a decir la verdad que aquí va a incomodar a algunos hoy. El que está lleno del Espíritu declara la palabra. Si Dios la cumple, gloria a Dios. Y si no, Él declara una palabra de fe. Se fueron los amén. Porque yo le voy a decir, si usted va a oír orar por un hermano y dice, ay, Señor, será capaz que lo va a sanar. Señor, mejor no.
Amén, aleluya. Declare con fe. Declare creyendo. Amén. Yo veo en la Biblia que llegó Pedro donde Eneas, un hombre que tenía 8 años de estar paralítico. Lee el capítulo 9 de Hechos. Llegó donde Eneas y lo vio que estaba postrado en cama. Llevaba 8 años en aquella condición. Y lo quedó viendo y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate. Y pasa, levantó Eneas y salió caminando. ¡Ese Dios! ¿Te entiende? Usted suelte la palabra. Si al fin y al cabo, si al único que Dios no dejó caer una palabra en tierra fue Samuel, hubieron cosas que Elías dijo que no se cumplieron. Eliseo dijo cosas que no se cumplieron. Los demás profetas dijeron cosas que no se cumplieron. El único que Dios no dejó caer una palabra en tierra fue lo que dijo Samuel. ¿Y usted se imagina esos hombres que fueron? La Biblia dice que también Elías hacía caer fuego del cielo. A mí me impresiona. Elías decía: varón de Dios, el rey te manda a llamar. Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, quémate a ti y a tus 50. Y ¿cómo ven? Y lo mismo el otro. Pero es lo mismo. Pero hubo uno que sí, ese Señor que te lo Dios. Pues le dijo: oye, hay gracia delante de ti mi vida. Y fue y se humilló. Y Dios le dijo: con este no tenga miedo de irme con él. Gloria a Dios todavía. Ese es el que está lleno del Espíritu. Ese es el que sabe a quién le sirve. Y que lo que hace lo hace para la gloria de Dios. Y cuando lo hace para la gloria de Dios, Dios respalda esa palabra. ¿Usted entiende? Pero para eso están llenos. ¿Eso cómo se recibe? Esperando en el Señor. Algunas veces hay gente que es bendecida. Los de Hechos capítulo 10, los que estaban en casa con él, Pedro estaba predicando. Los de Efesios, donde llegó Pablo, Pedro estaba predicando en Hechos 10, pero allá después cuando llega Pablo, capítulo 19 de Hechos, les pregunto: ni siquiera hemos oído ni sabemos si hay espíritu. Entonces, ¿qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Pero Juan bautizó para arrepentimiento. Y vinieron a bautizar y después impuso la mano sobre ellos y recibían el Espíritu. Eso es lo que aconseja Pablo, que le dice: te aconsejo a uno de los jóvenes. ¡Jóvenes! Una nada más. ¡Jóvenes! Dos nada más. ¡Jóvenes! 4. ¡Jóvenes! 5. ¡Jóvenes! Y ustedes ya creen ancianitos. Pablo le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Miren, yo le voy a decir una verdad. Usted quiere ver maravillas, usted quiere, métase en el secreto de Dios, tira la llenura del Espíritu Santo, guárdese para Dios, honre a Dios y va a ver la gloria de Dios. Te aconsejo que avives el fuego. ¿Cómo se aviva el fuego? Echándole leña. Dios le dijo a Moisés: el fuego del altar arderá continua. Eso es una sombra. Ahora el altar en nuestro corazón. El fuego del Espíritu, el fuego de Dios, tiene que arder de continuo, hermano. Y cuando el fuego está ardiendo, hermano, la víbora huye, porque le tiene miedo al fuego. Cuando el fuego está ardiendo, hermano, si alguien se desmaya y se cae de la banca y se muere, oramos y Dios lo resucita. Así se le cayó a Pablo. Eutico, ¿se recuerdan de Eutico? Porque Pablo disertaba un mensaje de una hora con nosotros. Le dio y le dio y le dio y le dio. Y aquel le tenía un sueño como el mundo. Sí, esos sueños no son normales. Pero pienso que después que resucitó ya no tuvo más sueño. Yo creo que alguien tiene que darse un golpecito para que se levante del sueño.
necesitamos ser llenos, pero de verdad. Hay gente, hermano, que no sabe lo que es sentir una caricia del Espíritu. ¿Me entienden? Pero hay gente que ha sentido y han dejado que se les apague. Hay gente que ha sentido. Yo le voy a decir una cosa. Eso es que usted tiene que saber que usted es templo y morada del Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios mora en usted. Y que si Él está en usted, usted es libre para adorar a Dios. Aleluya. Para gozarse en Dios. Para declarar la palabra de Dios. Por eso Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay visión, antes bien ser llenos del Espíritu. Cuando somos llenos, hermanos, eso es una bendición. Usted no siente, aunque haya luchas y pruebas, usted no siente que el Evangelio es algo imposible de llevar. Para usted es un deleite ser cristiano. Les dije que los llenos del Espíritu